¿Has soñado alguna vez con viajar al pasado? Tal vez imaginaste vestir elegantes túnicas, blandir espadas relucientes o vivir aventuras dignas de una novela de caballería. La Edad Media parece fascinante desde la comodidad de nuestros sofás, con sus castillos imponentes y sus caballeros heroicos. Pero si un día despertaras bajo el sol medieval, con el aroma a tierra húmeda y estiércol llenando tus pulmones, la realidad te golpearía con la fuerza de una masa de guerra. ¿Podrías sobrevivir? Imagina por un momento que abres los ojos y te encuentras en una aldea del siglo XIII. El primer impacto sería sensorial. El olor penetrante de cuerpos sin lavar, residuos animales y comida en descomposición inundaría tus sentidos. No hay desodorantes, no hay agua corriente, no hay sistemas de alcantarillado. Aquello que para un habitante medieval sería el aroma cotidiano de la vida, para tus sentidos modernos representaría un asalto insoportable. La belleza idealizada de los tapices y las iluminaciones de manuscritos contrasta brutalmente con la realidad de una existencia donde cada día es una lucha por la supervivencia. Mientras admiramos en museos las armaduras brillantes y las joyas de la nobleza, olvidamos que representaban solo la minúscula cúspide de una pirámide social donde la mayoría vivía con lo mínimo. Para el 85% de la población, el día comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando se ponía el sol, con horas interminables de trabajo físico agotador. Aquellos aspectos que podrían parecer atractivos, portar armas libremente, vivir más cerca de la naturaleza o disfrutar de numerosas festividades religiosas, venían con un precio terrible. La libertad de llevar una daga no compensaba la ausencia de analgésicos cuando el dolor de muelas te atormentaba durante semanas. La cercanía con la naturaleza significaba también vulnerabilidad ante depredadores, condiciones climáticas extremas y cosechas fallidas que podían condenar a comunidades enteras. Los relatos románticos nos han vendido una edad media de trovadores y torneos, de damas y caballeros, pero han ocultado convenientemente las letrinas rebosantes, los parásitos intestinales, las infecciones sin antibióticos y el hambre crónica. La realidad medieval no era una película de aventuras, era una lucha diaria donde cada pequeño rasguño podía convertirse en una sentencia de muerte. Y para una persona del siglo XXI, sin las habilidades y conocimientos específicos de la época, no sería solo difícil, sería prácticamente imposible sobrevivir más allá de unas pocas semanas. El encuentro entre Colón y los taínos en 1492 nos ofrece una ventana terrible a lo que experimentarías si viajaras a la Edad Media. En apenas 60 años, la población indígena de 60.000 personas se redujo a menos de 500. La causa principal no fueron las espadas o los arcabuces, sino algo invisible y mortal, los patógenos para los que los nativos no tenían defensa inmunológica alguna. Este mismo fenómeno jugaría en tu contra si retrocedieras varios siglos en el tiempo. Tu cuerpo moderno, acostumbrado a entornos relativamente estériles y protegido por vacunas y antibióticos, se encontraría de repente en un mundo donde cada respiración podría traer consigo una amenaza mortal. En tus pulmones, en tu piel, en tu sistema digestivo, llevas bacterias y virus del siglo XXI que, aunque inofensivos para ti, podrían desatar epidemias devastadoras entre la población medieval. Pero el intercambio sería recíproco y devastador. Estarías expuesto a cepas antiguas de enfermedades para las que no tienes inmunidad. Un simple apretón de manos con un habitante medieval podría transferirte patógenos que tu sistema inmunológico jamás ha enfrentado.
La tuberculosis, endémica en aquella época, ingresaría fácilmente a tus pulmones. El tifus, transmitido por piojos que infestaban la ropa que casi nunca se lavaba, cubriría tu cuerpo con erupciones dolorosas mientras la fiebre consumía tus energías. Y si tuvieras la mala fortuna de llegar durante un brote de peste bubónica, verías morir a la mitad de tus vecinos mientras los ganglios linfáticos infectados en tu propio cuerpo se hinchaban hasta explotar. Lo más aterrador sería la impotencia ante estas afecciones. Sin antibióticos, sin antivirales, sin comprensión básica de la teoría microbiana, los remedios disponibles oscilarían entre inútiles y contraproducentes. Los médicos, formados en las teorías humorales de Galeno, intentarían restablecer tu equilibrio, extrayendo sangre de tu cuerpo ya debilitado, o prescribiendo mezclas de hierbas que en el mejor de los casos solo aliviarían algunos síntomas mientras la enfermedad seguía su curso natural. Y si sobrevivieras a las enfermedades agudas, las crónicas se encargarían lentamente de ti. La caries dental sin tratamiento llevaría a infecciones que podrían extenderse al cerebro. Los parásitos intestinales, presentes en prácticamente toda la población, drenarían constantemente tus nutrientes. La exposición continua a metales pesados en utensilios y cosméticos degradaría lentamente tu sistema nervioso. Tu esperanza de vida, que en el mundo moderno podría superar los 80 años, se reduciría drásticamente a 30 o 35 si tuvieras la extraordinaria suerte de sobrevivir a la primera oleada de infecciones. Imagina que despiertas una mañana medieval con un dolor punzante en el abdomen. En el siglo XXI, este síntoma provocaría una visita al médico, quizás una ecografía y un diagnóstico preciso. Pero en la Edad Media, tu destino estaría en manos de un sistema médico fundamentado en teorías, con más de 1000 años de antigüedad y prácticamente ninguna base científica moderna. El shock cultural comenzaría en el momento en que el barbero cirujano local entrara en tu habitación con sus instrumentos oxidados y sus manos sin lavar. La medicina medieval se basaba principalmente en la teoría de los 4 humores heredada de Galeno: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cualquier enfermedad se interpretaba como un desequilibrio entre estos elementos. ¿Tu dolor abdominal? Probablemente un exceso de sangre que necesita ser drenado. El tratamiento consistiría en sangrías con sanguijuelas o mediante incisiones directas, debilitando aún más tu organismo cuando más fuerza necesitaba para combatir la infección. Los remedios medievales oscilaban entre lo bizarro y lo peligroso. Para tratar tu dolor de cabeza, podrían recetarte polvo de momia egipcia pulverizada mezclada con vino. Si sufrías de anemia, podrían sumergir hierro al rojo vivo en tu bebida para fortificarla. Las cataplasmas hechas con excrementos de animales se aplicaban comúnmente a heridas abiertas, introduciendo más bacterias en sistemas ya comprometidos. Cada uno de estos tratamientos no solo era ineficaz, sino potencialmente mortal. Lo más sorprendente es que junto a estas prácticas peligrosas coexistía un conocimiento herbolario sorprendentemente efectivo. Los monasterios mantenían jardines medicinales donde cultivaban plantas con propiedades terapéuticas reales. El regaliz para la tos, la menta para problemas digestivos, la corteza de sauce, precursora natural de la aspirina, para el dolor. Este conocimiento, transmitido oralmente durante generaciones, representaba la mejor esperanza para aliviar sufrimientos, aunque rara vez curaba enfermedades graves. La cirugía, cuando era inevitable, se realizaba sin anestesia efectiva y sin comprensión de la asepsia. Un cirujano podría amputar un miembro gangrenado en menos de 2 minutos, una habilidad esencial cuando el paciente estaba completamente consciente durante el procedimiento.
pero luego cauterizaría la herida con hierro candente o la cubriría con aceite hirviendo, causando un trauma adicional masivo. Sobrevivir a la operación era solo la mitad de la batalla. Las infecciones postoperatorias mataban a una proporción abrumadora de pacientes. Para una persona moderna, habituada a la precisión de la medicina contemporánea, el verdadero horror no sería solo el dolor físico de estos tratamientos, sino la impotencia psicológica. Intentar explicar conceptos básicos como los gérmenes o la importancia del lavado de manos podría etiquetarte como hereje o, en el mejor de los casos, como un excéntrico cuyas ideas son demasiado extrañas para ser tomadas en serio. Tus conocimientos modernos se convertirían en una tortura adicional, sabiendo exactamente qué podría salvarte, pero sin capacidad para implementarlo en un mundo donde la autoridad médica residía en textos antiguos y supersticiones arraigadas. El frío amanecer de tu primer día medieval revelará una verdad implacable. Casi todo lo que sabes, todo lo que has aprendido durante décadas de educación moderna es prácticamente inútil en este nuevo mundo. No importa si eres ingeniero, médico, abogado o experto en marketing digital. Ninguna de estas profesiones tiene equivalente funcional en la sociedad medieval. Lo que determina tu valor no son los títulos universitarios, sino tu capacidad para trabajar la tierra, fabricar herramientas o producir alimentos. Piensa por un momento en las habilidades cotidianas que das por sentadas. Sabes cómo encender fuego sin fósforos ni encendedores. Podrías identificar qué plantas silvestres son comestibles y cuáles venenosas. ¿Tienes idea de cómo construir un techo que no se derrumbe con la primera nevada o cómo preservar carne sin refrigeración? La autosuficiencia que la sociedad medieval exigía es abrumadoramente extraña para un ciudadano del siglo XXI, habituado a la ultraespecialización y a la dependencia de sistemas complejos. Incluso tareas aparentemente simples se convertirían en obstáculos insuperables. Imagina intentar coser tu propia ropa sin tener acceso a agujas de acero prefabricadas, tejidos manufacturados o hilos sintéticos. Cada prenda representaría semanas de labor, desde el hilado de la lana o el lino, hasta el teñido con pigmentos naturales, pasando por el tejido en telares manuales. Una simple camisa que hoy comprarías por unos pocos euros podría ser el proyecto de una estación completa. El conocimiento práctico reemplazaría al teórico como moneda de cambio social. Un carpintero que pudiera construir una rueda funcional o un arado eficiente tendría más valor que cualquier filósofo. Un herrero capaz de forjar herramientas duraderas sería respetado como un artista y un científico. Las mujeres que manejaban el conocimiento sobre partos, hierbas medicinales o conservación de alimentos poseían un poder silencioso pero esencial. Y tú, con tus conocimientos modernos de física cuántica o análisis financiero, serías poco, más que una boca inútil para alimentar. Lo más frustrante sería intentar compartir tu conocimiento moderno. Imagina explicar la teoría microbiana a personas que creen firmemente que las enfermedades son castigos divinos o desequilibrios humorales. Tus intentos de introducir conceptos de higiene o nutrición podrían ser recibidos con risas o, peor aún, con acusaciones de brujería. El mundo medieval no carecía de inteligencia. Muchos de sus habitantes eran brillantes dentro de su marco de comprensión. Pero la desconexión entre sus paradigmas explicativos y los tuyos crearía un abismo comunicativo casi imposible de salvar. En un giro irónico, los habitantes medievales te considerarían un ignorante por tu incapacidad para realizar las tareas más básicas de supervivencia. De la misma forma que hoy podríamos juzgar a alguien
que no supiera usar un teléfono inteligente. Si el destino te transportara a la Edad Media, las probabilidades jugarían cruelmente en tu contra. El 85% de la población pertenecía al campesinado. No serías un caballero montando un corcel blanco, ni un noble dictando órdenes desde un castillo. Serías un campesino atado a la tierra, con las manos agrietadas por el trabajo constante y la espalda permanentemente encorvada por años de cultivar los campos de tu señor antes que los tuyos propios. La movilidad social que damos por sentada en el mundo moderno sencillamente no existía. Si nacías campesino, morías campesino. Si nacías hijo de herrero, heredarías el oficio de tu padre. Este determinismo social no era simplemente una cuestión de oportunidades limitadas, como podríamos entenderlo hoy. Era un sistema filosófico y teológico completo donde cada persona tenía su lugar asignado por voluntad divina. Cuestionar tu posición no solo era impracticable, sino blasfemo. El sistema feudal funcionaba como una compleja red de obligaciones mutuas. A cambio de protección militar, cederías aproximadamente 1/3 de tu cosecha al señor local. Pagarías diezmos a la iglesia, impuestos al monarca, y aún así apenas conservarías lo suficiente para mantener a tu familia con vida durante el invierno. En años de mala cosecha, sacrificarías tu propio alimento para cumplir con tus obligaciones feudales, reduciendo tus comidas a una sola al día, compuesta principalmente de pan negro y gachas de avena. Lo que más te impactaría como individuo moderno sería la ausencia del concepto de individualidad tal como lo entendemos. No existía la idea romántica del hombre hecho a sí mismo o del sueño de superación personal. Tu identidad estaría completamente fusionada con tu comunidad, tu familia y tu posición social. No serías Juan, el emprendedor con sueños de viajar por el mundo, sino simplemente Juan, hijo de Pedro, del pueblo de Villamediana. Tu valor no se mediría por tus logros personales, sino por tu capacidad para mantener el orden social establecido. Incluso pertenecer a la nobleza, que podría parecer privilegiado desde nuestra perspectiva, conllevaba sus propios peligros mortales. Aproximadamente el 30% de los nobles morían en combate, cumpliendo con su obligación de proteger el reino. Si eras mujer noble, tu cuerpo se convertiría en moneda de cambio diplomática, casada con quien conviniera a las alianzas familiares sin consideración por tus deseos personales. El poder venía con responsabilidades que no se parecían en nada a los privilegios que imaginamos hoy. La libertad individual, ese concepto tan preciado en nuestra sociedad, sería un lujo inconcebible en un mundo donde la supervivencia colectiva dependía de que cada persona cumpliera exactamente el rol que le había sido asignado. El primer encuentro con la violencia medieval te dejaría paralizado. No sería la violencia estilizada de las películas o series de televisión, sino algo mucho más inmediato, brutal y normalizado. En una sociedad donde casi todos los hombres portaban armas constantemente, desde simples cuchillos hasta espadas completas según su estatus, las disputas podían escalarse fatalmente en cuestión de segundos. Un malentendido, una palabra malinterpretada o una mirada sostenida durante demasiado tiempo podían desencadenar derramamientos de sangre. La justicia, tal como la concebimos hoy con su presunción de inocencia y juicios imparciales, simplemente no existía. Si eras acusado de un crimen, podrías enfrentarte a juicios por ordalía, donde tu inocencia se determinaba por tu capacidad para sostener hierro ardiente sin mostrar signos de infección días después, o por cuánto tiempo podías permanecer sumergido bajo el agua. La lógica era simple y aterradora. Dios protegería al inocente del dolor o le permitiría sobrevivir milagrosamente.
La medicina y la física, por supuesto, raramente cooperaban con este sistema teológico judicial. Las ejecuciones públicas no eran simplemente un método de castigo, sino espectáculos educativos y de entretenimiento. Familias enteras, incluyendo niños, asistirían a ahorcamientos, decapitaciones o quemas en la hoguera como eventos sociales, llevando comida y pasando el día observando la administración de justicia. El propósito no era solo eliminar al criminal, sino enviar un mensaje visceral sobre el poder de la autoridad. Tu sensibilidad moderna te convertiría en un extraño en este entorno, donde tu horror ante tales prácticas se interpretaría como debilidad o sospechosa simpatía hacia el condenado. La violencia legítima ejercida por figuras de autoridad contra sus subordinados sociales era considerada no solo normal, sino moralmente correcta. Un padre golpeaba a su hijo, un maestro a su aprendiz, un señor a su siervo y un marido a su esposa como parte de su responsabilidad moral de corrección. La idea de que todos los seres humanos poseen derechos inherentes que no pueden ser violados, fundamento de nuestros sistemas jurídicos modernos, sería completamente ajena al pensamiento medieval. Lo más perturbador sería darte cuenta de que, en la Edad Media, no existía separación entre ley, moral y religión. El sistema legal no buscaba principalmente proteger los derechos individuales o propiedad privada, sino mantener el orden divino en la tierra. Un crimen no era solo una ofensa contra otra persona o contra la sociedad, sino un pecado contra Dios. Esta fusión de lo legal, lo moral y lo religioso creaba un sistema donde la justicia podía ser arbitraria según nuestros estándares, pero internamente coherente dentro de su propia lógica teológica. Y tú, con tus conceptos modernos de derechos humanos y debido proceso, te encontrarías navegando un sistema que operaba bajo premisas fundamentalmente diferentes, donde tus argumentos sobre justicia no solo serían incomprensibles, sino potencialmente heréticos. Si eres mujer y fueras transportada a la Edad Media, la realidad te golpearía con una fuerza abrumadora. Tu valor social estaría determinado casi exclusivamente por dos factores: tu capacidad reproductiva y tu pureza sexual. No importaría si en el siglo XXI eras directora ejecutiva de una empresa, cirujana o ingeniera aeroespacial. En el mundo medieval serías reducida a tu función biológica primaria: producir herederos. El ciclo vital de una mujer medieval comenzaba con una infancia breve, seguida de un matrimonio temprano, generalmente arreglado a los 12 o 14 años. A partir de ese momento, tu vida se convertiría en una sucesión interminable de embarazos, con intervalos de apenas un año entre ellos. Sin métodos anticonceptivos efectivos, tu cuerpo apenas tendría tiempo para recuperarse de un parto antes del siguiente embarazo. A los 25 años podrías tener fácilmente 6 o 7 hijos y tu cuerpo mostraría el desgaste equivalente al de una mujer moderna de 50. El parto representaba una amenaza constante de muerte. Las estadísticas son escalofriantes. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres moría durante el alumbramiento. Sin comprensión de la asepsia, sin analgésicos efectivos y con un conocimiento anatómico limitado, el nacimiento de cada hijo era una ruleta rusa biológica. Complicaciones que hoy se resuelven con una cesárea de emergencia resultaban invariablemente fatales. Las parteras, aunque expertas en su oficio según los conocimientos de la época, carecían de herramientas para enfrentar situaciones como hemorragias severas, preeclampsia o presentaciones anómalas del feto. El control sobre tu propio cuerpo sería prácticamente inexistente. Legalmente estarías bajo la autoridad de un hombre, ya sea tu padre, tu marido o,
en su ausencia, tu hijo mayor o un pariente masculino. La violencia doméstica no solo estaba normalizada, sino institucionalizada. Los manuales de conducta de la época aconsejaban a los maridos sobre cómo corregir adecuadamente a sus esposas mediante castigos físicos moderados. Tu testimonio tendría menor valor legal que el de un hombre, y en muchos casos no podrías testificar en absoluto. Lo más sorprendente para una mujer moderna sería descubrir que, paradójicamente, la Alta Edad Media otorgó a las mujeres ciertos espacios de poder que luego se irían reduciendo. Las abadesas dirigían importantes centros religiosos y culturales. Algunas mujeres nobles administraban vastos territorios durante las ausencias de sus maridos en guerras o cruzadas, y en ciertos oficios urbanos, las viudas podían continuar los negocios de sus esposos fallecidos. Sin embargo, conforme avanzaba la Edad Media tardía, estos espacios se fueron restringiendo sistemáticamente. El final de la Edad Media marcó un oscurecimiento particularmente peligroso para las mujeres con la institucionalización de la caza de brujas. Las mujeres que poseían conocimientos tradicionales sobre hierbas medicinales, partería o simplemente aquellas que no encajaban en los roles establecidos, se volvieron vulnerables a acusaciones de brujería. Una mujer moderna, con ideas sobre igualdad de género e independencia personal, probablemente exhibiría comportamientos que la convertirían en sospechosa. Hablar con autoridad, cuestionar órdenes masculinas o simplemente mostrar demasiado conocimiento en áreas consideradas impropias para su género. El precio de estas transgresiones podría ser la tortura y la hoguera. El idioma, esa herramienta que nos permite expresar nuestros pensamientos más complejos y conectar con otros seres humanos, se convertiría en tu primera y más formidable barrera en la Edad Media. Imagina despertar en un mundo donde nadie entiende una palabra de lo que dices y tú no comprendes nada de lo que te dicen. No es simplemente que hablen otro idioma, hablan versiones tan antiguas y diferentes de las lenguas modernas que serían prácticamente irreconocibles incluso para los hablantes nativos actuales. Si fueras transportado a la España medieval, no escucharías el castellano moderno, sino un mosaico de lenguas romances en formación, el castellano medieval, el galaico portugués, el catalán antiguo, sin mencionar el árabe y el hebreo en las zonas bajo influencia musulmana o con presencia sefardí. El español que estudiaste en la escuela sería tan útil como conocer italiano para comunicarte en Rumania. Las vocales se pronunciarían diferente, las consonantes tendrían otros valores fonéticos y el vocabulario estaría plagado de términos que han caído en desuso siglos atrás. La verdadera fragmentación lingüística te sorprendería. No existían los idiomas nacionales estandarizados que conocemos hoy. Cada valle, cada comarca, cada ciudad importante tenía su propio dialecto, a veces tan diferente de los circundantes que dos aldeas separadas por apenas 50 kilómetros podrían tener dificultades para entenderse mutuamente. Esta diversidad dialectal significaba que incluso si lograras aprender el habla local de un área, viajar apenas unos días de camino te convertiría nuevamente en un extranjero lingüístico. Las lenguas francas existían ciertamente, pero estaban reservadas para propósitos y grupos específicos. El latín funcionaba como idioma de la Iglesia, la administración y la academia, pero era una lengua escrita más que hablada cotidianamente, y su conocimiento estaba limitado a una élite educada que representaba menos del 5% de la población. Si no dominaras el latín medieval, muy diferente del latín clásico que quizás estudiaste en el instituto, estarías excluido de cualquier posición que requiriera alfabetización.
Lo más frustrante sería la imposibilidad de expresar conceptos modernos básicos. ¿Cómo explicarías qué es un microorganismo en una lengua que carece de vocabulario científico moderno? ¿Cómo describirías la democracia representativa a personas cuyo léxico político se limita a términos feudales? Cada intento de comunicación se convertiría en un ejercicio de simplificación extrema y de improvisación lingüística. Te verías reducido a señalar objetos y utilizar gestos, como un niño que apenas está aprendiendo a hablar, mientras luchas por absorber un idioma para el que no existen diccionarios ni métodos de enseñanza formales. Esta barrera lingüística no sería simplemente un inconveniente práctico, representaría un muro entre tu identidad moderna y el mundo medieval. Sin capacidad para expresar tus pensamientos complejos, tus conocimientos, tus valores o incluso tu sentido del humor, experimentarías una profunda crisis de identidad. La riqueza de tu mundo interior se volvería incomunicable y con ello parte fundamental de quién eres quedaría encerrada dentro de ti, invisible e incomprendida por quienes te rodean. Nunca te sentirías más solo que cuando, rodeado de gente, te dieras cuenta de que no puedes compartir realmente quién eres a través de las palabras. El cielo oscureciéndose prematuramente en medio de la tarde, el viento helado colándose por cada rendija de tu precaria vivienda, y el conocimiento aterrador de que los graneros están casi vacíos cuando aún quedan 3 meses de invierno. Este era el panorama habitual durante la llamada Pequeña Edad de Hielo que azotó Europa a partir del siglo XIV, uno de los periodos más duros climáticamente de la Edad Media. Para ti, acostumbrado a termostatos, abrigos sintéticos y supermercados, abastecidos todo el año, la realidad de enfrentarte a las fuerzas implacables de la naturaleza sería devastadora. Las condiciones meteorológicas no eran simplemente un tema de conversación en la Edad Media, eran asunto de vida o muerte. Los registros muestran que entre 1315 y 1322, lluvias incesantes inundaron los campos europeos continuamente. El resultado inmediato fue la Gran Hambruna, donde los cultivos pudriéndose bajo el agua y el lodo llevaron a la muerte por inanición a millones de personas. Imagina ver a tus vecinos consumirse lentamente, con los vientres hinchados paradójicamente por la desnutrición, mientras los más desesperados recurrían a comer cortezas de árboles, hierbas silvestres o, en casos documentados de extrema necesidad, practicaban el canibalismo. El hambre medieval era diferente a cualquier sensación de apetito que hayas experimentado. No hablamos de la molestia de saltarse una comida, sino de una privación sistemática que consume primero las reservas de grasa corporal, luego la masa muscular y finalmente ataca los órganos internos. En las ciudades, los precios de los alimentos se disparaban hasta 300% durante las hambrunas, poniendo el pan básico fuera del alcance incluso de artesanos cualificados. En el campo, los campesinos enfrentaban la terrible decisión de comer las semillas reservadas para la siembra siguiente, condenándose así a una hambruna aún peor el próximo año. El frío representaba un enemigo tan mortal como el hambre. Sin calefacción central, con viviendas construidas con técnicas rudimentarias de aislamiento y con combustible escaso, la hipotermia mataba silenciosamente cada invierno. Las personas dormían vestidas, a menudo varias en una misma cama para compartir calor corporal. Los ancianos y los niños, particularmente vulnerables, simplemente no despertaban tras noches especialmente frías. Tu cuerpo moderno, habituado a temperaturas constantes entre 18 y 25 grados, sufriría especialmente ante estos extremos térmicos para los que no estás fisiológicamente preparado.
Lo más aterrador sería la completa incapacidad de predecir o mitigar estas condiciones. Sin meteorología científica, los habitantes medievales dependían de señales naturales, tradiciones y supersticiones para anticipar el clima. Una helada tardía inesperada podía destruir meses de trabajo en los campos en 1900, una sola noche. Una sequía prolongada significaba no solo hambre, sino conflictos por recursos hídricos cada vez más escasos. Y todo esto se interpretaba no como fenómenos naturales, sino como castigos divinos por pecados colectivos o individuales, añadiendo culpa teológica al sufrimiento físico. La combinación de hambre crónica y exposición continua a elementos extremos debilitaría gradualmente tu sistema inmunológico, haciéndote vulnerable a las múltiples enfermedades endémicas de la época. Incluso si sobrevivieras a la hambruna inicial, los efectos a largo plazo de la malnutrición, pérdida de dientes, raquitismo, ceguera nocturna por deficiencia de vitamina A, te dejarían permanentemente dañado y menos capacitado para enfrentar el siguiente ciclo de escasez. Esta era la realidad cotidiana para la mayoría de la población medieval. No una crisis ocasional, sino un estado perpetuo de inseguridad alimentaria, donde cada cosecha representaba la diferencia entre la supervivencia y la extinción de comunidades enteras. El aroma de pollo asado llegando desde la cocina moderna es una experiencia completamente diferente a lo que enfrentarías en la Edad Media. Allí, la obtención, preparación y conservación de alimentos no era simplemente una tarea doméstica. Era una batalla constante que consumía la mayor parte del tiempo y la energía de la población. Cada bocado que dieras habría requerido horas de trabajo manual, conocimientos específicos transmitidos de generación en generación y técnicas de conservación cuya ineficacia por estándares modernos te dejaría constantemente al borde de la intoxicación alimentaria. Lo primero que te impactaría sería la monotonía dietética. Olvídate de la diversidad alimentaria a la que estás acostumbrado. Para un campesino medieval, aproximadamente el 80% de las calorías provenían de cereales, principalmente en forma de pan de centeno o cebada, mucho más oscuro y denso que cualquier pan integral moderno. Esta dieta se complementaba con legumbres y, ocasionalmente, verduras de temporada cultivadas en pequeños huertos. La carne era un lujo reservado para festividades especiales. Un campesino promedio consumiría carne quizás 10-15 veces al año, y generalmente serían partes menos deseables, como vísceras o extremidades de animales viejos sacrificados cuando ya no eran útiles para el trabajo. La caza, que podría parecer una solución obvia para obtener proteínas adicionales, estaba estrictamente prohibida para los campesinos. Los bosques y sus animales pertenecían al señor feudal, y la caza furtiva se castigaba con penas severas, desde mutilaciones hasta la horca. Imagina la frustración de vivir rodeado de bosques llenos de ciervos, jabalíes y otros animales, pero tener que conformarte con gachas de avena día tras día, mientras la mesa del Señor se llena de carnes de caza que nunca probarás. El proceso de conservación de alimentos sería especialmente desafiante para un paladar moderno. Sin refrigeración, las técnicas disponibles, salazón, ahumado, fermentación, secado, alteraban radicalmente el sabor y textura de los alimentos. La carne salada contenía tanta sal que requería horas de remojo antes de ser comestible. El pescado ahumado o fermentado desarrollaba aromas intensos que hoy consideraríamos rancios. Las verduras fermentadas en barriles constituían la única fuente de vitamina C durante los largos inviernos, con sabores ácidos que nada tienen que ver con las verduras frescas que consumes habitualmente.
La preparación diaria de alimentos sería igualmente ajena a tus experiencias. Simplemente hacer pan implicaba un proceso que comenzaba con la siembra del grano meses antes, seguía con la cosecha manual, la trilla para separar el grano de la paja, la molienda, generalmente pagando un impuesto al señor por usar su molino, la mezcla de la masa, y finalmente la cocción en hornos comunales donde debías esperar tu turno junto a otros vecinos. Un proceso similar de labor intensiva acompañaba prácticamente cada alimento que consumirías. Lo más perturbador para tu sensibilidad moderna sería enfrentarte a la realidad de dónde proviene la carne. Si querías pollo para la cena, debías atrapar el ave, cortarle el cuello, desangrarla, sumergirla en agua hirviendo para facilitar el desplume y luego eviscerar manualmente el animal. Todo mientras el olor a sangre y vísceras inundaba tu hogar. No hay envoltorio de plástico que distancie emocionalmente el alimento de su origen. La muerte del animal y tu comida están íntimamente conectadas. Esta conexión directa con los orígenes de tu alimentación, natural para los habitantes medievales, resultaría traumática para muchas personas contemporáneas habituadas a la disociación entre los animales vivos y la carne procesada y empaquetada. Ahora, continuaré desarrollando el texto en español a partir del punto 11, creando una narrativa inmersiva con enfoque en storytelling que mantenga la precisión informativa mientras resulta accesible para todo público. Imagina que finalmente has logrado establecerte en una aldea medieval. Has aprendido, no sin dificultades, a cultivar algunos alimentos y quizás hasta te has ganado la confianza de los lugareños. Un día, el señor feudal te invita a su mesa como reconocimiento por tus extrañas, pero útiles ideas. Te sientes honrado mientras observas los hermosos platos esmaltados, llenos de carnes humeantes y vino dulce. Lo que no sabes es que cada bocado podría estar matándote lentamente. Los nobles medievales comían en vajillas decoradas con esmaltes que contenían altos niveles de plomo. El contacto prolongado de los alimentos ácidos con estos recipientes liberaba cantidades significativas de este metal pesado. El noble que te invitó probablemente ha desarrollado una tolerancia relativa tras años de exposición gradual, pero para ti, con un sistema inmunológico moderno sin adaptación, el envenenamiento por plomo podría manifestarse con síntomas devastadores en poco tiempo. Mientras tanto, tus vecinos campesinos enfrentan otro peligro invisible. El pan de centeno, alimento básico para la población rural, frecuentemente se contaminaba con un hongo parasitario llamado cornezuelo o ergot. Este hongo produce ergotamina, un poderoso alucinógeno que causa el ergotismo, conocido también como fuego de San Antonio. Las víctimas experimentaban desde alucinaciones terroríficas hasta gangrena en las extremidades que literalmente se ennegrecían y desprendían del cuerpo. Lo más aterrador de estos envenenamientos era la imposibilidad de identificar su origen. Imagina ver a tu familia sucumbir ante convulsiones, delirios y gangrena sin entender por qué. Algunas epidemias de ergotismo fueron tan severas que comunidades enteras enloquecieron simultáneamente, contribuyendo a fenómenos históricos como la histeria colectiva que posteriormente se asociaría con casos de brujería. Un simple pan, el sustento básico, podía convertirse en una sentencia de muerte o locura. Para los habitantes medievales, estos peligros formaban parte de una realidad que no comprendían. La conexión entre la vajilla de los nobles y sus extrañas enfermedades, o entre el pan de centeno mohoso y las epidemias de locura, permanecería oculta durante siglos. Tú, como viajero temporal con conocimientos modernos, podrías identificar estos riesgos,
Pero ¿cómo explicarlo sin parecer un hereje o un loco? Y más importante aún, ¿cómo evitarlos cuando constituyen la base de la alimentación cotidiana? ¿Has notado ese olor penetrante que impregna el aire desde que llegaste a la Edad Media? No es solo tu imaginación. Al caminar por las calles de cualquier ciudad medieval, tendrías que navegar entre arroyos de aguas residuales que corren libremente por el centro de las callejuelas. Los desechos humanos y animales se acumulan en cada esquina, mientras los habitantes vacían sus orinales directamente por las ventanas al grito de «¡Agua va!», que te daría apenas segundos para apartarte. El concepto de higiene personal, como lo entendemos, simplemente no existe. El baño completo es una rareza, algo que la mayoría de las personas experimentaría apenas unas pocas veces al año, generalmente en festividades importantes. El rey Luis XIV de Francia, aunque posterior a la Edad Media, se dice que solo se bañó 3 veces en toda su vida. Imagina entonces la situación de un campesino medieval. Tu piel comenzaría a desarrollar diversas infecciones, hongos y parásitos. Los piojos serían compañeros permanentes, anidando en tu cabello y ropa, mientras las pulgas saltan libremente entre humanos y animales que cohabitan en espacios reducidos. Las letrinas, cuando existen, son pozos comunales que frecuentemente contaminan los pozos de agua cercanos. En la mayoría de las casas rurales, los animales comparten el espacio habitacional con las personas, añadiendo sus desechos a la mezcla insalubre. Esta coexistencia estrecha entre humanos y animales domésticos crea el ambiente perfecto para la transmisión de enfermedades zoonóticas, infecciones que saltan de animales a humanos. Si lograras sobrevivir a las grandes epidemias como la peste negra, serían estas condiciones cotidianas las que gradualmente minarían tu salud. Una pequeña herida podría infectarse rápidamente en este entorno y sin antibióticos, una simple cortada podría derivar en septicemia y muerte. Los parásitos intestinales serían una condición prácticamente universal, debilitando incluso a los más robustos, al robar nutrientes esenciales de una dieta ya deficiente. Intentar introducir prácticas modernas de higiene te enfrentaría a obstáculos culturales insuperables. El baño frecuente se consideraba peligroso, ya que se creía que abría los poros y facilitaba la entrada de miasmas o aires pestilentes causantes de enfermedades. Irónicamente, tu insistencia en la limpieza podría etiquetarte como excéntrico, en el mejor de los casos, o sospechoso de prácticas paganas en el peor. El sol apenas asoma por el horizonte y ya estás de pie. No hay alarmas, pero no las necesitas. El gallo del corral y el dolor en tu espalda por dormir sobre un jergón de paja son despertadores infalibles. Tienes ante ti una jornada de trabajo que solo terminará cuando la luz natural se extinga completamente. Aproximadamente 16 horas durante el verano. Olvídate del concepto de fin de semana. Los únicos descansos en este ciclo interminable son los domingos y numerosas festividades religiosas. Aunque incluso en estos días, los animales necesitan ser alimentados y ordeñados. El trabajo físico que enfrentarías sería brutal para tus estándares modernos. La labranza a mano o con ayuda de animales requiere una resistencia que tus músculos acostumbrados a la vida sedentaria simplemente no poseen. Tus manos, antes suaves, pronto se cubrirían de callos y heridas. Cada estación trae sus propias demandas implacables. Sembrar en primavera, deshiervar en verano, cosechar en otoño y preparar herramientas y reservas durante el crudo invierno. Todo esto bajo la constante amenaza del clima impredecible que podría destruir meses de trabajo en cuestión de horas. Las mujeres enfrentarían una carga aún más pesada.
Además de ayudar en el campo, serían responsables de mantener el hogar, preparar alimentos desde su estado más básico, tejer y confeccionar ropa, criar a los niños y cuidar de los enfermos. La división entre trabajo y descanso, tan clara, en la vida moderna simplemente no existiría. Cada momento de luz es valioso y perderlo significaría menos comida para el invierno o una oportunidad perdida para completar tareas esenciales. Lo más asombroso para un viajero moderno sería la monotonía de esta existencia. La gran mayoría de las personas medievales nacían, vivían y morían en el mismo pueblo, probablemente sin alejarse nunca más de 30 kilómetros de su lugar de nacimiento. La variedad de experiencias que das por sentado, viajar, explorar, diferentes carreras, conocer personas de culturas diversas, sería completamente ajena a la vida medieval. Tu mundo entero se reduciría a un puñado de hectáreas y las mismas caras familiares, día tras día, año tras año. Este ritmo implacable tendría un impacto devastador en tu cuerpo. Las evidencias arqueológicas muestran esqueletos medievales con artritis severa, hernias vertebrales y deformaciones óseas causadas por trabajos repetitivos. Todo esto en personas que raramente superaban los 40 años. Cada día sería una batalla contra el dolor crónico, mientras tu cuerpo, diseñado para la vida moderna, se desgastaría prematuramente bajo las demandas de la subsistencia medieval. Estás acostumbrado a un mundo donde la información fluye libremente. Noticias globales en tiempo real, respuestas instantáneas a cualquier pregunta, comunicación inmediata con personas a miles de kilómetros. Pero aquí, en la Edad Media, el silencio informativo te envolvería como una niebla impenetrable. Las noticias viajan a la velocidad de un caballo o un barco, y los acontecimientos ocurridos a apenas 100 kilómetros podrían tardar semanas en llegar a tus oídos, frecuentemente distorsionados hasta ser irreconocibles. Tu comprensión científica del mundo chocaría constantemente con las explicaciones predominantes basadas en superstición y religión. Un eclipse solar, que sabes, es un fenómeno astronómico predecible, desataría pánico como presagio del fin del mundo. Una cosecha fallida no se atribuiría a condiciones meteorológicas o plagas identificables, sino al castigo divino por pecados colectivos o individuales. Tu intento de explicar racionalmente estos eventos no solo sería incomprendido, sino potencialmente peligroso para ti. Imagina la soledad intelectual que experimentarías. No habría bibliotecas públicas ni librerías donde buscar conocimiento. Los escasos libros existentes, copiados laboriosamente a mano, serían tesoros celosamente guardados en monasterios o casas nobles, inaccesibles para la persona común. Tus ideas modernas sobre igualdad, democracia o derechos humanos sonarían no solo extrañas, sino heréticas, en un mundo donde la jerarquía social se considera divinamente ordenada e inmutable. Las decisiones cotidianas estarían profundamente influenciadas por creencias que hoy consideraríamos irracionales. La posición de las estrellas determinaría el momento adecuado para plantar cultivos o iniciar un viaje. Las enfermedades se interpretarían como desequilibrios de humores corporales o posesiones demoníacas. Prácticas que ahora reconocemos como perjudiciales, como las sangrías para equilibrar los humores, serían aceptadas sin cuestionamiento, mientras tus sugerencias de tratamientos efectivos, pero contraintuitivos, serían recibidas con escepticismo o hostilidad. Quizás lo más perturbador sería ver cómo la falta de información verificable facilita la propagación del miedo y la persecución. Rumores sobre brujas, herejes o judíos envenenando pozos durante epidemias desatarían violencia colectiva contra chivos expiatorios.
Tu perspectiva moderna te permitiría ver la irracionalidad de estas respuestas, pero serías impotente para detenerlas, e incluso podrías convertirte en objetivo si tus protestas o comportamiento extraño te marcaran como sospechoso. Las historias románticas ambientadas en la Edad Media que has leído o visto en películas guardan poco parecido con la realidad. El matrimonio, lejos de ser una unión basada en el amor romántico, funcionaba primordialmente como un contrato económico y social. Incluso entre campesinos, donde no había grandes propiedades en juego, la elección de pareja respondía más a consideraciones prácticas que a sentimientos. ¿Puede esta mujer trabajar duramente? ¿Tiene este hombre herramientas y habilidades útiles? Estas preguntas pesaban más que cualquier noción de compatibilidad personal. Los roles dentro de la familia medieval estarían rígidamente definidos por género y edad, con jerarquías incuestionables. El padre ejercía una autoridad casi absoluta sobre su hogar, respaldada tanto por normas sociales como legales. Las mujeres casadas perdían prácticamente toda autonomía legal, necesitando el permiso de sus maridos para cualquier transacción significativa. Los niños, lejos de ser considerados seres inocentes necesitados de protección, eran vistos como adultos pequeños e imperfectos que debían contribuir al sustento familiar tan pronto como físicamente pudieran. La privacidad, ese concepto tan valorado en la vida moderna, sería virtualmente inexistente. Las casas medievales consistían típicamente en una única habitación donde toda la familia dormía, comía y vivía junta, frecuentemente compartiendo espacio con animales domésticos. Durante el invierno, los momentos íntimos entre parejas ocurrirían a escasos metros de hijos, padres ancianos o sirvientes, separados, en el mejor de los casos, por una cortina. Tu expectativa de espacio personal y privacidad te haría sentir constantemente expuesto e incómodo. La expresión emocional también seguiría patrones muy diferentes a los actuales. La sociedad medieval no valoraba la introspección psicológica o la expresión de sentimientos personales como lo hacemos hoy. El autocontrol y la estoica aceptación del sufrimiento se consideraban virtudes superiores, particularmente para los hombres. Tus intentos de discutir sentimientos o buscar apoyo emocional serían recibidos con incomprensión o incluso desprecio, agravando tu sensación de aislamiento. Quizás el aspecto más doloroso de las relaciones familiares sería la omnipresencia de la muerte. La alta mortalidad infantil significaba que perder varios hijos era una experiencia normal, no excepcional. Las madres enfrentaban un riesgo significativo de muerte en cada parto. Las enfermedades podían llevarse a familiares de cualquier edad en cuestión de días. Esta proximidad constante con la muerte moldeaba un tipo de vínculo emocional diferente, no menos profundo, pero sí marcado por la expectativa de pérdida y la necesidad de continuar funcionando a pesar del dolor. Tu sensibilidad moderna ante la pérdida, en un mundo donde el duelo debía subordinarse a la supervivencia inmediata, te dejaría emocionalmente vulnerable en formas que tus contemporáneos medievales apenas comprenderían. Después de este recorrido por las brutales realidades de la vida medieval, la pregunta persiste: ¿tendría alguna posibilidad real un viajero moderno transportado a esa época? La respuesta honesta es que las probabilidades estarían abrumadoramente en tu contra. Sin inmunidad a enfermedades comunes, sin habilidades prácticas relevantes, con expectativas y valores radicalmente diferentes, estarías enfrentando obstáculos que parecerían insuperables. Y sin embargo, el ingenio humano es asombroso. Si lograras sobrevivir al shock inicial y a las primeras semanas críticas, podrías comenzar a adaptarte. Algunos conocimientos modernos básicos, como la importancia de hervir el agua o los principios de higiene elemental,
podrían darte ventajas significativas si consiguieras implementarlos discretamente. Tu alfabetización, extraordinariamente rara en la población general, podría abrirte puertas en entornos eclesiásticos o administrativos. Los monasterios y conventos representarían quizás tu mejor esperanza. Estas instituciones funcionaban como los centros intelectuales de la época, lugares donde la curiosidad y el aprendizaje, aunque limitados por dogmas religiosos, eran valorados. Un monasterio te ofrecería no solo refugio físico, sino también un entorno donde tus conocimientos de escritura y matemáticas serían apreciados en lugar de sospechosos. La vida monástica, con su estructura y protección relativa de las peores brutalidades de la época, podría ser tu tabla de salvación. Pero incluso en el mejor escenario, tendrías que reconciliarte con una vida radicalmente diferente a la que conocías. Las comodidades que dabas por sentadas, desde la electricidad hasta la atención médica moderna, desde la libertad personal hasta la variedad alimentaria, serían recuerdos dolorosos de un mundo ahora inalcanzable. Vivirías con la contradicción constante de poseer conocimientos que podrían beneficiar enormemente a quienes te rodean, pero que serían incomprensibles o inaceptables en su contexto histórico. Quizás la lección más valiosa de este ejercicio mental no es sobre la Edad Media, sino sobre nuestro presente. Los avances tecnológicos, médicos y sociales que separaran tu vida moderna de la medieval no llegaron por accidente o destino inevitable, sino por el esfuerzo acumulado de incontables personas a lo largo de siglos. Cada vez que enciendes una luz, tomas un antibiótico o expresas libremente tu opinión, estás beneficiándote de luchas y descubrimientos por los que generaciones enteras trabajaron arduamente. La imposibilidad de sobrevivir cómodamente en el pasado medieval es un recordatorio de lo extraordinario y precioso que es nuestro presente, con todas sus imperfecciones y desafíos pendientes.